Hola amigos de internet, bienvenidos al primer video del curso de programación orientada a objetos de la Universidad del Quindío. Les presento el equipo de trabajo. Todos nosotros estamos orientando distintos espacios académicos del programa de Ingeniería de Sistemas relacionados con la programación, partiendo de lógica de programación, curso que encuentra en este canal, programación 1, que es el que estamos viendo en este momento, programación 2, programación 3, programación avanzada, etc. Quien les habla, Julián Esteban Gutiérrez, y les doy la bienvenida. ¿Dónde trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío en Armenia, Colombia. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es estimular el desarrollo de la programación orientada a objetos, POO, con un enfoque en el desarrollo guiado por pruebas, TDD, y empleando los elementos del pensamiento computacional. Aquí quiero hacer una pausa para decir, este es el segundo curso de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas. Así que si usted no ha visto o no es estudiante de nosotros el curso de Lógica de Programación, lo invito a que primero vea todos los videos relacionados con el curso de Lógica de Programación, ya que si no va a estar un poco perdido en este curso. En este curso ya partimos de que tiene unos conceptos previos como el concepto de función, parámetro, argumento, sabe hacer ciclos, decisiones, etc. Si todos esos elementos los dominan, lo invito a continuar. Si no, entonces le invito a que haga una pausa, vea el curso completo de lógica de programación, desarrolle las habilidades que necesito y regrese a este curso. Listo. Este curso está utilizando los mismos elementos que trabajamos en el curso de lógica de programación que subimos el semestre pasado, que encuentran en este canal, y que vamos a ampliar un poco más. La metodología que se utilizó fue los elementos del pensamiento computacional, pero enfocados a la programación imperativa normal. Ahora vamos a hacerlo ampliando esos elementos hacia la programación orientada a objetos. A medida que avance el curso van a ir quedando un poco más claros todos estos conceptos. Hay que hacer una aclaración también. El curso busca ser más que un curso de programación en Java. Sí, es cierto, vamos a utilizar Java y lo vamos a utilizar mucho, pero no es un curso de Java, es decir, no nos vamos a centrar en el lenguaje como la mayoría de los cursos que usted encuentra, sino que lo vamos a hacer a través del desarrollo de un proyecto paso a paso en la medida que van apareciendo nuevos requerimientos. Es decir, imaginemos que a nosotros nos contrata una persona y nos pide hacer un programa y luego dice, ay, venga, ¿y por qué no le agrega otro requerimiento? Y entonces vamos a ir viendo cómo esos distintos requerimientos van impactando en el diseño primero, ¿cierto? Hacemos el análisis y el diseño y luego cómo lo llevamos a Java, pero Java pasa a estar en un segundo plano. Podríamos haber utilizado cualquier otro lenguaje que soportara el paradigma orientado a objetos. ¿Listo? Entonces, así que el foco está en aplicar los elementos del pensamiento computacional para facilitar el encontrar un modelo de solución y probar el modelo mediante una batería de pruebas. Y aquí quiero, aunque ya lo voy a aclarar dentro de un momento, hacer un énfasis en esto. En este curso no vamos a aprender a hacer interfaces gráficas, ni interfaces de línea de comandos, ni interfaces de texto. No, vamos a aprender a hacer los modelos, hacer un desarrollo orientado a objetos y probar ese modelo a través de un banco de pruebas, pero siguiendo la metodología del TDD que ya voy a hablar en un momento. Primero, así en términos muy generales, ¿qué es eso de la programación orientada a objetos? Entonces, la programación orientada a objetos es una forma de crear soluciones a un problema que es en principio robusta, flexible y fácil de mantener. ¿Por qué digo en principio? Pues que todo depende del diseño que hayamos hecho. Entonces, la idea de este curso es también ir dando los pinos sobre buenas prácticas tanto en el análisis, en el diseño y en la codificación, sin decir este es el patrón tal o esto es tal cosa. No, la idea es ir suavemente porque mis estudiantes van a tener un curso de programación 2 en el cual van a formalizar un poco más los conceptos y van a profundizar ahora sí elementos de la programación avanzada en objetos. Este curso sí vamos a trabajar elementos como herencia, polimorfismo, sobrecarga, bueno, todo ese tipo de temas, pero como les digo, desde un problema. Tenemos un problema, hacemos el análisis y en ese análisis van apareciendo elementos teóricos que vamos a ir clarificando. Pero no es un curso en el que arrancamos con la teoría del lenguaje, hacemos el ejemplito que muestra la teoría y no es el enfoque tradicional. Es un problema hipotético, pero al resolverlo entonces van apareciendo elementos que tenemos que ir explicando. Entonces la teoría va a ir apareciendo a medida que la vamos necesitando. Listo. Entonces la idea ahora sí con la programación orientada a objetos es crear un conjunto de elementos, objetos, que se relacionan para colaborar y resolver un problema. Hasta ahí eso suena muy abstracto, pero pensemos en lo siguiente. Hagamos un ejemplo así de la vida real. Suponga que queremos crear un supermercado pequeño. ¿Qué necesitamos?
pues obviamente la mercancía, y necesitamos empleados. Necesitamos empleados que estén en la caja, empleados que ayuden a vigilar, empleados que ayuden a surtir, empleados que manejen la bodega. Entonces a estos empleados, en este contexto por supuesto, se van a llamar opetos. Son entidades que se relacionan y colaboran para mantener el supermercado en funcionamiento. Y es así como vamos a programar. Ya no es como en el curso de lógica donde yo tenía pues todo bien cuadradito en un solo programa, se ejecuta paso a paso y termina. Perfecto. No, ahora tenemos distintos elementos que hay que programar por separado, relacionar esos elementos como si fueran los empleados, y en esa relación y colaboración es donde resolvemos el problema. Entonces, la forma de pensar la solución cambia con respecto al curso de lógica. Entonces, por eso es que decimos que la programación orientada a objetos es un paradigma diferente, porque no cambia solo la forma de escribir el programa, sino la forma de pensar la solución. Entonces, no se preocupen, tengan un poco de paciencia, porque van a pasar de un lenguaje de alto nivel, que era Python, en el curso de lógica de programación, a un lenguaje un poco menos abstracto, como es el lenguaje Java. Por supuesto, hay otros lenguajes todavía de más bajo nivel que todavía implicarían más cosas, pero dejémonos aquí en Java y vamos a ir paso a paso entendiendo los conceptos. Intentaremos que todos los conceptos queden lo mejor explicado posible. Si no, los invito a que por favor en los comentarios del video pues hagan sus preguntas y vamos aclarando. Bueno, algo que es importante es lo siguiente. Las soluciones se van a encontrar por la colaboración de esos objetos, pero nosotros tenemos que definir esos objetos, es decir, antes de contratar y de crear el supermercado, nosotros tendríamos que hacer una planeación. Es decir, necesitamos 2 cajeros, necesitamos 2 vigilantes, necesitamos 3 personas en bodega. Y ahí no hemos contratado a nadie, lo estamos diciendo es que necesitamos. A ese elemento donde nosotros especificamos lo que necesitamos sería una clase, es decir, vamos a tener en la vida real una hoja donde decir, bueno, el vigilante va a tener un nombre, por supuesto, va a tener un salario, va a tener un arma de dotación y va a tener unas funciones, va a abrir el almacén, va a cerrar el almacén, va a hacer rondas. Ese documento sería la clase del vigilante. Pero un cajero también tiene un nombre, también tiene un salario, tiene por ejemplo unas responsabilidades muy claras con el abrir la caja del registrador, a guardar el dinero, sacar el dinero, es decir, él tiene otras funcionalidades. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que nosotros vamos sí a trabajar, a hacer que los objetos colaboren, pero antes de llegar a esa parte de los objetos necesitamos definir cuáles son las responsabilidades de esos objetos, y eso lo hacemos a través de algo que se llama una clase. Y en esa clase nosotros definimos cuáles son los datos que esa clase necesita. Los objetos entonces le dan valor a esos datos, es decir, el estado. Ejemplo, si yo digo que necesito un vigilante y que no importa quién sea, tiene un nombre, pues a la hora de contratar al vigilante, pues él le da un valor a ese nombre, es decir, este se llama Carlos y este se llama Juan. También dije en la clase que el vigilante va a tener un arma de dotación. Entonces este vigilante tiene, digamos, una pistola, este tiene simplemente un elemento manual pues, para defenderse, etcétera, etcétera. Entonces, cada objeto lo que va a hacer es darle un valor a esos atributos, a eso le vamos a llamar el estado. Y en la clase también vamos a definir, bueno, el vigilante va a tener que hacer una ronda, va a tener que abrir el almacén, esas son las funcionalidades. ¿Y eso para qué me sirve? Porque a la hora de contratar a una persona que sirva de vigilante, yo le diría, vea, usted va a tener estos datos y va a tener estas responsabilidades. Y así es como vamos a programar en Java. Nosotros vamos a ir definiendo esas clases donde especificamos los datos y donde especificamos las funciones, que ahora se llaman métodos, y luego a través de esa plantilla, de esa clase, vamos a ir creando distintos objetos y que ellos interactúen entre ellos para resolver el problema. Básicamente es eso. Parece muy complejo, pero en realidad no. Es simplemente acostumbrándose a una forma diferente de programar. Y ahí es donde entra el pensamiento computacional. Porque cuando yo ya tengo un procedimiento que me ayude a pasar del enunciado del problema, me lleve suavemente hasta la codificación, pues se van a dar cuenta que es más sencillo que si yo intento pasar del enunciado directo a la codificación, como muchos de mis estudiantes hacen al principio. Entonces yo les digo, no, tienen que pasar por unos pasos, como lo vimos en lógica, donde hacemos un análisis, un diseño, y ahí sí terminamos por allá en la codificación y las pruebas. Bueno, listo, pero también mencioné de que en este curso lo vamos a enfocar a través de las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera tradicional uno hace primero el análisis, el diseño, hace el programa y después prueba el programa. No, aquí vamos a invertir eso. ¿Qué es invertirlo? Que hacemos el análisis, el diseño, hacemos las pruebas, el diseño de las pruebas,
y luego ajustamos el código para que apruebe o pase pues las pruebas que acabamos de definir. En otras palabras, yo digo, por ejemplo, todavía no hemos contratado a ningún vigilante, pero un vigilante que nos sirva a nosotros es un vigilante que sea capaz de hacer esto, esto y esto. Defino las pruebas que tiene que pasar. Y ahora sí contratemos a alguien y vamos a ver si pasa las pruebas. No las pasó, entonces tenemos varias opciones. En este caso podríamos entrenar a ese vigilante hasta que pase las pruebas y decir, listo, ya vamos bien. Y así es que vamos a trabajar. Es decir, arrancamos el problema, escribimos primero la prueba. Por supuesto no hemos hecho ninguna línea del código relacionado con la solución, la prueba falla porque no existe nada, ajustamos el código para que pase, eliminamos todo lo que haya que hacer, o sea, refactorizamos y volvemos a construir otra prueba. Ese es el enfoque. Es un enfoque donde creamos una solución pues que es muy robusta, se supone que está minimizado la cantidad de errores que puede tener, etcétera. ¿Sí? Puede ser un poco más complejo en algunos casos, pero vamos a desarrollar todo así. No vamos a preocuparnos por la interfaz de usuario de ningún tipo. Todo lo vamos a hacer de pruebas. Vamos a darle unas entradas, sabemos cuál es el valor esperado. Si obtenemos el valor esperado, pues pasa la prueba. Y si no, pues simplemente hay un error, entramos, ajustamos el código y así sucesivamente. De nuevo les recuerdo que este no es un curso para persona que apenas está aprendiendo a programar. Es un segundo curso de programación, ¿no? Solo para dejar claro ese punto. Pensamiento computacional. Esta fue la metodología que trabajamos en el curso de lógica de programación, pero vamos a hacer un barrido rápido. Mire, el pensamiento computacional es el proceso de pensamiento involucrado en la formulación y solución de un problema. Y aquí quiero hacer claridad en algo. Nosotros tradicionalmente decimos, no, yo tengo que resolver un problema, entonces tengo que hacer un análisis, es decir, entender el problema, tengo que hacer un diseño, es decir, bosquejar la solución, tengo que hacer la implementación, es decir, llevar ese diseño a un lenguaje cualquiera y hay que probarlo. Ese es el enfoque tradicional. Nosotros vamos a hacer un enfoque de la siguiente manera. Vamos a pasar por 4 etapas. La primera se llama la abstracción, en donde le voy a dar un enunciado y usted ese enunciado tiene que ser capaz de eliminar toda la información irrelevante y quedarnos con la parte importante, identificando principalmente el problema y los datos importantes. Ahora vamos a profundizar un poco en él. Luego hacemos la descomposición, que está relacionada con el diseño, es decir, cuáles son esos pasos que hay que hacer para solucionar el problema, cómo se relacionan los elementos en este caso, cosa que en lógica no estaba, porque allá teníamos solo un programita, aquí tenemos varios elementos. Reconocimiento de patrones, es decir, qué puede utilizar de otras soluciones, qué clases, qué elementos podría reutilizar. Y por supuesto, al final de todo, no al principio, la codificación, es decir, cómo llevamos todo esto que hemos diseñado al lenguaje de programación que estemos utilizando, en este caso Java, pero podría ser cualquier otro. Entonces mire que el lenguaje aquí pasa a estar a un segundo plano, pasa a estar en un segundo plano. No es el foco principal, no es un curso de Java, es un curso de programación orientada a objetos. Hay que aclarar también que no es un curso teórico de programación orientada a objetos. Esa teoría sería bueno que los estudiantes la vayan aprendiendo en paralelo o después de ver este curso donde ya hayan aterrizado un poco todos esos conceptos en la práctica. Nosotros hemos tenido experiencias en años anteriores en donde tenemos un curso totalmente teórico todo el semestre de la teoría detrás del pensamiento de la programación orientada a objetos. Muy interesante, pero los estudiantes, por supuesto, si no tienen ese bagaje, esa experiencia de la programación orientada a objetos, pues mucha de esa teoría queda como el, bueno, no estoy entendiendo mucho, pero si usted me dice que es así, así es. Pero no, ahora no, la idea es ir aplicando los conceptos, viendo cómo esos conceptos van resolviendo problemas y luego simplemente se formalizan a medida de este curso o en el curso siguiente. Ok, entonces al final la idea es que el algoritmo encontrado puede ser ejecutado por una máquina, en este caso pues va a ser la máquina virtual de Java, o por una persona haciéndole un seguimiento. Entonces esos a grandes rasgos el pensamiento computacional, vamos a entrar en cada uno de ellos de manera muy rápida. Pero esta fue la metodología que trabajamos, o parte de ella, en lógica de programación. Aquí hay unos pequeños cambios y ya le voy a decir dónde están. Entonces la abstracción es el proceso de filtrar los datos y su clasificación, y eso sí que es importante cuando trabajamos programación orientada a objetos, porque yo le voy a dar un enunciado grande, un requerimiento, ¿cierto? Y de esos requerimientos, uno o varios, usted va a tener que filtrar, es decir qué información se queda y con cuál no, y además de eso, porque pueden ser muchos, tengo que clasificar esa información. No se preocupe ahora por cómo hace eso, porque para eso es el curso, para ir lentamente. Lo importante es la idea, que yo tengo un enunciado, un texto, puede ser grande o corto, un enunciado, y de ahí tengo que desarrollar la habilidad de decir de qué información me quedo ese enunciado y cómo la clasifico. ¿Listo? Ahí la clasifico en dónde, pues en clases, como lo mencionamos ahora.
y vamos a ignorar los elementos que no son necesarios para hacer el problema, ¿cierto? Entonces, ignorar esos elementos que son innecesarios, pues hacen que yo me pueda concentrar en la información importante. Y esa información nosotros la vamos a llevar a diagramas. Y aquí quiero hacer algo muy importante. Los ingenieros electrónicos, los ingenieros civiles, los ingenieros, bueno, ellos suelen tener todos ellos diagramas, planos con los que expresan ideas. Nosotros como ingenieros de sistemas y computación en este caso, también tenemos diagramas para expresar cosas relacionadas con el software. En este caso, pues podría ser no solo el software, sino sistemas completos, pero dejémoslo en el software. Es decir, yo tengo distintos diagramas que me permiten ver distintas cosas del mismo programa. Aquí en este curso vamos a utilizar sobre todo los diagramas de clases, porque como mencioné hace un rato, nosotros tenemos que definir esos papeles, esos roles, es decir, las clases, ver cómo se relacionan para poder a la hora de comenzar a ejecutar el programa, crear objetos y hacer que esos objetos se relacionen de esa manera que decíamos para resolver el problema. De nuevo, todo esto en este momento parece un poco difícil y abstracto, pero a medida que van avanzando se van a dar cuenta que no. Simplemente por ahora estamos cambiando el chip de Python a Java y ese cambio cuesta un poco al principio. Ok, la meta entonces es crear una representación, o sea, el diagrama de clases de lo que se está resolviendo. Entonces, este proceso de abstracción en programación orientada a objetos sí que es importante. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un enunciado, de ahí identifico los elementos que son importantes, relevantes para el problema que quiero resolver y luego los clasifico y los llevo a un diagrama. ¿Listo? Y ese diagrama me sirve para discutir con un compañero, con otro ingeniero, con un programador. Vamos a hacer esto y esto de esta manera. Y es mucho más barato en esta etapa del proceso cambiar un dibujo, cambiar pues el diagrama, que después de tener un código escrito le digan no, así no es. Entonces es como decir, tener mucho más fácil cambiar un plano de una casa y no después de estar construida la casa decir no, esa pared no iba ahí. Entonces es muy importante que como ingenieros aprendamos a diseñar, ¿cierto? Hacer diagramas para expresar ideas y a través de los diagramas entonces vemos cómo eso impacta en el código. Entonces miren que no es un curso de Java, es un curso de programación orientada a objetos. Aquí, a diferencia del curso de lógica, tenemos 4 preguntas. En el curso de lógica teníamos solamente 2, es decir, ¿qué se solicita finalmente? ¿Cuál es el problema? Es decir, yo le voy a dar un texto grande, usted lo lee y dice, de todo eso lo que quiere que yo haga es un programa, qué sé yo, que me permita registrar notas de un colegio. Listo, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la información relevante? Pues si ese es el problema, pues necesitaría los nombres de los estudiantes, las notas de los estudiantes, los profesores, los cursos. Entonces, eso es importante, saber identificar cuál es la información que es relevante para el problema en cuestión. Si en ese enunciado hubiera dicho no, y eso está ubicado en la ciudad de Armenia, en el barrio tal, pues si es el programa para manejar las notas, esa información en particular del nombre del colegio, dónde está, tal vez no es tan relevante, ¿sí? O que la directora se llama de alguna manera, ¿cierto? Carolina, qué sé yo. Entonces hay información en los textos que es irrelevante para el problema que se quiere. Entonces por eso es que es totalmente importante, dado unos requerimientos, identificar cuál es el problema y dado ese problema, cuál es la información que usted necesita para resolver ese problema. Luego que usted ya tiene esa información, pues yo tengo que agruparla de alguna manera. Entonces esas 2 preguntas finales no estaban en el curso de lógica porque allá no necesitamos agrupar, son programas muy pequeñitos. Ahora los programas van a crecer un poco más y ya vamos a tener la necesidad de agrupar esa información. ¿En dónde la agrupamos? En clases. ¿Y para qué me sirven las clases? Para crear los objetos que en última son los que resuelven el problema, colaborando entre ellos. Entonces tengo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la información relevante? ¿Cómo agrupo esa información en clases? ¿Y qué funcionalidades son las que se solicitan? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque puede ser que simplemente queramos un listado de los estudiantes, entonces no necesito las notas. Si solo es el listado, pues no más. Pero si me piden no solo los nombres de los cursos y los profesores, pues no necesito ni las notas ni los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades que me piden? ¿Que haga qué? Entonces, una vez que yo tenga ubicado esto, mire que estamos en el qué hay que hacer, no el cómo. Aquí no me interesa si es Java o cualquier otro lenguaje orientado a objetos. No, me interesa tener muy claro cuál es el problema, la información, cómo la agrupo y qué es lo que me piden hacer, ¿cierto? Estamos como en el análisis, entendiendo el problema. Una vez que pasemos esa etapa, entonces pasamos a la descomposición, que es el proceso por el cual los problemas son divididos en partes menores. En lógica, lo que hacíamos era una lista de verbo complemento. ¿Listo? Aquí vamos a hacer algo similar, solo que vamos a ver que esa descomposición, esos pasos que vamos a hacer, los tenemos que agrupar también.
¿Listo? Porque pueden ser muchos. Entonces no podemos dejarle toda la responsabilidad, palabra muy importante, a un único programa, sino que vamos a separar esa responsabilidad en las distintas clases. Me hago entender. Vamos a suponer que usted dice aquí, para que el supermercado funcione, hay que abrir, mire, una lista de tareas. Hay que abrir el supermercado, hay que dar una vuelta que todo esté bien, hay que organizar los productos, hay que atender los clientes, hay que recibir el dinero, dar de vueltas, cerrar el supermercado. Es una lista de cosas, pero no todo eso lo hace una persona. Entonces a eso me refiero. Vamos a decir, bueno, esas son todas las tareas que hay que hacer, pero ¿a quién le damos esas tareas? Bueno, no, entonces que el vigilante abra y cierre el almacén, que la persona de bodega ayude a organizar los productos y que el cajero reciba el dinero. Entonces eso es esta parte. Yo digo cuáles son los pasos que tengo que hacer para que se resuelva el problema, pero tengo que decir quién, o sea, qué objetos son los responsables de hacer cada cosa, dependiendo de qué, pues de las responsabilidades que cada uno tiene. Miren que si hacemos la analogía con el supermercado, empieza a tener un poco más de sentido la forma de encontrar soluciones en la programación de objetos. ¿Cuáles son las dos preguntas? En lógica teníamos solo la primera, aquí tenemos dos. ¿Cómo se distribuyen las funcionalidades? Es decir, cada objeto qué es lo que hace y qué debo hacer para probar las funcionalidades. Y eso de nuevo es importante porque recuerde que estamos usando un enfoque de TDD, desarrollo basado en pruebas. Entonces yo tengo que saber cómo pruebo esas funcionalidades. Si yo digo que voy a hacer un programa, por ejemplo, que sume dos números, pues ¿cómo lo pruebo? Pues si yo le doy 2 y 3, por ejemplo, pues yo sé que el resultado es 5 y sería una forma de probarlo. Pero no es solo eso, no es la ruta feliz donde todo funciona, sino también debo saber probarlo de que, qué pasa si no le doy el primer número. ¿Qué pasa si en lugar de 5 le coloco hola y coloco Colombia? Pues ¿qué debe pasar? Entonces usted debe decir, no, pues si le da eso da error, perfecto, entonces vamos a ver si es verdad. Lo corremos, damos hola Colombia, da error, perfecto, entonces pasó la prueba. Entonces a eso me refiero, tenemos que pensar cuáles son las pruebas que tenemos que hacer, qué es lo que sucede con esos valores que vamos a probar y el sistema debe funcionar tal y cual como nosotros pensamos. Si no lo hace, entonces hacemos la codificación necesaria para que funcione de esa manera y así vamos evolucionando el sistema. Bueno, la siguiente etapa es el reconocimiento de patrones. Entonces lo veíamos en lógica. En lógica nosotros decíamos qué funciones de los programas pasados podemos reutilizar en esta función. Es más, en lógica teníamos un módulo, un archivito aparte, donde teníamos todas las funciones que podíamos reutilizar. Bueno, eso era a nivel de funciones, que aquí se llaman métodos. No, ahora vamos a hacer ese reconocimiento de patrones para mirar qué clases de las que ya hicimos, y recordando que una clase tiene variables, o sea, sus atributos, y tiene un conjunto de funciones que se llaman métodos. ¿Qué clases completas podemos utilizar? Le doy un contexto distinto. Ya hicimos el supermercado, ya sabemos, hicimos la planeación que necesitamos un vigilante, un cajero, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a abrir, qué sé yo, una tienda en el barrio. Entonces te podría decir, nosotros ya hicimos un supermercado y sabemos qué funciones tiene un vigilante. Me voy a traer esa hojita, me voy a sacar una copia, porque aquí en la tienda también necesitamos un vigilante. Entonces estoy reutilizando elementos completos, no solo la función de abrirle el almacén o cerrar el almacén, que serían funciones, ¿sí? Sino todo. Toda la información es que el vigilante tiene un nombre, tiene un arma, abre esas tareas, tiene estas tareas. Toda esa hoja, toda esa clase es la que podemos reutilizar. ¿Listo? Bueno, el reconocimiento de patrones permite resolver problemas haciendo uso de estrategias o soluciones previas. Y aquí también aparecen más adelante, no en este curso, aunque van a aparecer sin decirles que se llaman así, patrones de diseño. Es decir, formas de resolver algo que ya han sido pensadas, analizadas y funcionan. Entonces, para ciertos problemas lo vamos a resolver de cierta manera. Puede que yo no le diga que se llama el patrón Singleton o que se llama de esta o aquella manera. No, vamos a ir introduciendo esa forma y luego cuando pase a cursos más avanzados de programación orientada a objetos, pues allá le dirán, vea, estos son los patrones. Y va a decir, yo siempre lo he hecho así. Ok, entonces vamos a ir clarificando todo eso. Muy bien, entonces ya hemos pasado por abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones y ahora entonces vamos a pasar al último punto, que es la codificación. Pero aquí tenemos una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué puedo reutilizar de la solución pasada? La pregunta orientadora. Muy bien. La codificación, disculpen, es el proceso de creación de un algoritmo, un plan, una estrategia o un conjunto de pasos o instrucciones que son claras, ordenadas y finitas para la solución del problema y que pueden ser seguidos por una persona o adaptados en este caso a un programa Java para ser ejecutados por una máquina. Es decir, que solo en este punto es donde entra el lenguaje a ser importante. Todo el paso anterior debe estar claro. En este paso nosotros ya tenemos que tener claro el qué, porque aquí vamos a definir el cómo. Entonces,
Antes de empezar a codificar cosas en Java, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las clases, qué información tienen, qué responsabilidades tienen, y luego la codificación pasa a ser de manera mecánica, porque simplemente es llevar esos diseños que hemos hecho al lenguaje que estemos utilizando. Entonces aquí Java no es el centro de atención. Lo que es importante es la programación orientada a objetos. Las preguntas aquí es cómo pruebo la solución en Java y cómo escribo la solución. Recuerde que estamos en TDD. Entonces primero hago la prueba de lo que debe suceder, qué es lo que debe responder el sistema, puede ser un error y estaría bien, y cómo escribo la solución del programa de tal manera que pase la prueba. De nuevo le digo, por ejemplo, si estoy haciendo un programa que sume dos números, usted dice, le voy a dar dos números, tal, y yo espero que la suma de esos dos números dé tanto, y sí, efectivamente dio. Pero también tengo que hacer pruebas como qué pasa si yo no doy dos números, sino que doy dos palabras. Entonces el sistema debe reportar una excepción. Vamos a ver si sucede. No reportó la excepción, entonces no pasa la prueba. Reportó la excepción porque no puede sumar dos palabras, entonces pasó la prueba. Entonces el truco está en definir muy claramente qué es cómo pruebo yo mi funcionalidad y hacer el código necesario para que pase. Y luego simplemente pues pulimos, o sea, acomodamos el código de manera pues siguiendo algunos principios y unas cosas. Muy bien. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestros programas? Entonces más adelante en el siguiente video le voy a mostrar cómo vamos a montar todo nuestro ambiente, cuáles son las distintas herramientas que necesitamos, pero ahora le adelanto, vamos a utilizar algo que se llama Maven, y con ese Maven una plantilla que nos va a permitir crear ya una estructura definida para este curso. Esa estructura va a tener una carpeta llamada src, que es de código fuente, y ahí vamos a tener dos partes, la parte principal, el main, donde van a estar todas las clases y cosas que vamos a ir creando, y otra donde se llama test, donde estarán todas las pruebas. Entonces primero comenzamos con el test creando las pruebas, luego hacemos el main de todos los elementos que necesitamos para que pase las pruebas. ¿Listo? El programa, entonces también le vamos a tener, como pasaba en lógica, una pequeña descripción de qué hace el programa, los autores, la fecha y la licencia de uso. En este caso vamos a utilizar la licencia de GNU-GPL versión 3, pero no quiere decir que usted siempre tenga que usar esa licencia, dependerá. ¿Y qué es la licencia? Es simplemente un documento donde explícitamente se define, usted define qué es lo que pueden y no hacer con el programa. ¿Listo? Entonces lo invito a que investigue un poco sobre las licencias, por ejemplo, en este caso la GNU-GPL, la licencia del MIT, pues la licencia del BSD, las licencias, bueno, distintas licencias y qué es lo que da cada una de ellas. Entonces en este caso vamos a usar esta, pero investigue un poco más qué hay. Bueno, por ahora terminamos este video, los invito a que continúen el curso, pero recordando de que no es un curso para los que todavía no han visto el curso de lógica de programación. ¿Listo? Pero si lo quiere ver, bienvenidos son. Hagan los comentarios, si les gustó el video, den un like y lo invito a que se inscriba al canal. Recuerden que en el canal hay unas listas de reproducción de distintos cursos que puede consultar gratuitamente. Muchas gracias y que tengan un feliz día.